La que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. La que parece de Jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a Jamaica. OCG es una locura, viejo. ¿Qué pasa con este formato? Buena, cabros, ¿cómo están? Espero que estén todas y todos muy bien. En este video vamos a revisar la gran variedad de formatos que hay dentro de lo que conocemos como OCG, que es bastante extraño en realidad. Aquí en TCG vivimos la paz de que todos en el territorio de TCG podemos jugar el mismo formato, así que vamos a analizar las diferencias entre OCG y TCG a continuación. El siguiente video lo hago a petición de mi querido amigo Guti. Guti es un apasionado del juego de TCG y ha participado en algunos torneos como YCS y también en YCQs, así que es una persona experimentada y con mucha curiosidad. Así que para consentir a mi amigo Guti, aquí está este video. En primer lugar, recordemos qué es TCG. TCG es el formato que podemos jugar acá en Occidente y que en general aplica a eventos que se realizan en Norteamérica, en Latinoamérica y el Caribe, en Europa y también en Oceanía, aceptando cartas que están en inglés, en español, en italiano, en francés, incluso en alemán, viejo. O sea, podemos jugar dentro de todo este territorio cartas que estén en esos idiomas, lo que es bastante flexible. Sin embargo, en Asia, el asunto es un poco diferente. Y me refiero a las zonas de China continental, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán y Tailandia, donde los formatos OCG son muy diversos. Así que vamos a ver qué ocurre con los eventos que se realizan en la zona conocida como OCG. ¿Por qué ocurre esta diferencia? Porque OCG, Official Card Game, está a cargo de una empresa, mientras que TCG, Trading Card Game, está a cargo de otra empresa diferente. Y estas dos empresas tienen políticas de fabricación de cartas y de distribución de cartas muy diferentes, que se reflejan incluso en la rareza de las cartas, en cómo brillan, ¿cierto? Y también en la ilustración, es decir, el dibujo de la carta. Por ejemplo, tenemos cartas que son distintas en TCG y OCG, teniendo en TCG censura a esas cartas para cambiar la ilustración. Como ya mencioné antes, las cartas permitidas en TCG pueden estar en inglés, francés, italiano, alemán, español y portugués en todo nuestro territorio. Sin embargo, las cartas en japonés, coreano, chino o las cartas impresas en calidad OCG pero en inglés no se pueden ocupar acá, solamente en el territorio de OCG. Y por supuesto tus cartas van a ser revisadas antes de entrar a cualquier torneo o competencia como los YCS o YCQ de TCG. Así que ten mucho cuidado con las cartas que te inscribes a un torneo oficial de Konami en este territorio. Sin más demora, veamos las grandes diferencias que hay dentro del territorio de OCG. Para comenzar tenemos el OCG Japón, que es bastante particular. Este formato de OCG de Japón permite solamente ocupar cartas en japonés. No puedes ocupar cartas en coreano, ni tampoco el Asian English, ni tradicional chino, ni simplificado chino. Es una locura. Por supuesto tampoco puedes ocupar cartas de TCG, del Trading Card Game, es decir, en inglés, francés, italiano, alemán, español o portugués. Además, algo súper interesante del formato de Japón es que allá se realizan los YCSJ, es decir, los Yu-Gi-Oh! Championship Series Japón. Y estos se juegan en un formato mejor de uno, algo muy propio de Japón y que se parece por supuesto a los duelos de Master Duel, así que está muy interesante. Sin embargo, también se regulan con la banlist de OCG, la banlist general de OCG. Además, algo interesante también es que en OCG Format Japón también se pueden realizar Japan Championship, los Area Championship y los Duelist King Cup, que se realizan en un formato de mejor de 3. Además, en el resto de Asia uno pensaría que el formato se mantiene y que puedes ocupar cartas en cualquier idioma de OCG. Sin embargo, no es así. Por ejemplo, en Asia existe. Sin embargo, en el resto de Asia, y me refiero a las zonas de Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán y Tailandia, existen también sus zonas especiales con sus propias restricciones. Sin embargo, todas ellas pueden participar en el Asia YCQ, que antes se conocía como el Asia Championship. Por ejemplo, tenemos el formato OCG para el resto de Asia, que implica que puedas utilizar cartas en japonés, en Asian English y en Traditional Chinese. Sin embargo, en estos torneos del resto de Asia, me refiero a Hong Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán y Tailandia, no puedes ocupar cartas en chino simplificado ni en coreano. Aquí empieza la selva, porque no se pueden ocupar cartas en coreano, ni tampoco las cartas de Trading Card Game. Pero si analizas la zona de Asian English Format, puedes ocupar cartas en Asian English, ¿ok? Las que tienen una calidad de impresión de OCG, pero con el texto traducido al inglés. Y aquí de nuevo no se permite el uso del coreano. Ya vemos un patrón súper extraño. Algo pasa con Corea y no tengo idea qué está pasando. Vamos a investigarlo.
Y este formato permite ocupar solo cartas en Asian English porque tiene su propia pequeña banlist para los torneos llamados Challenger Cup y la Battle Championship, que se juegan un formato de mejor de 3. Ahora, este sería el segundo subformato del OCG Format, pero también hay uno tercero, que sería el Traditional Chinese Format, que permite solamente cartas en chino tradicional. Y esto es exclusiva y únicamente en Hong Kong y Taiwán. ¿Sí? Solo ahí se puede ocupar este subformato de Traditional Chinese, y además tienen incluso su propia pequeña banlist para sus eventos de Traditional Chinese. Recuerda, esto es solamente en Hong Kong y Taiwán, es decir, las zonas de China que están más occidentalizadas. Sin embargo, en la China continental el asunto es diferente, y se permite solamente en la China continental cartas en japonés. What the fuck? Cartas en japonés y en chino simplificado. ¿Por qué Japón está en la China continental? Súper extraño. Bueno, y este formato es jugado solamente, como dije antes, en la China continental y usa las mismas regulaciones y banlist de Japón. Y este formato implica todos los eventos de la China Mainland YCQ y la China City Tournament de OCG Format. Y estos se juegan también en un formato mejor de 3. Es una locura lo que está ocurriendo en OCG, realmente es una locura y muy extraño. Si revisamos más adelante, también tenemos el formato Simplified Chinese Format, que permite cartas solamente en formato chino simplificado, y ninguna de las otras cartas en otro idioma de OCG o TCG. Y esto ocurre solamente para la China continental, usando cartas en ese idioma, que incluso tiene su propia banlist y permite participar en la Challenger Cup y la China City Tournament, como en el caso anterior. Y también se juega en un formato mejor de 3, en un match system. Y ahora pasamos al formato de Corea, y Corea ya es un asunto completamente separado. Recordemos que por alguna razón hay una cierta discriminación hacia el formato coreano, seguramente por el proveedor de las cartas. El formato coreano permite solamente cartas en idioma coreano, no permite cartas en japonés, ni en Asian English, ni en Traditional Chinese, ni en Simplified Chinese, ni tampoco ninguna carta de TCG. Por supuesto, también tiene su propia banlist, y las cartas en este idioma te van a permitir participar en torneos como el Korea YCQ, el Korea Championship, que también se juegan en formato mejor de 3. Ahora, esto no significa que dentro de Corea no pueda jugar otros torneos en los demás formatos de OCG, puesto que allá muchos coreanos, como dice acá, pueden participar de los formatos de OCG en japonés, en torneos ajenos a los formatos tradicionales, es decir, los YCQ y YCS oficiales. Por ejemplo, los coreanos pueden jugar en el formato tradicional OCG, en torneos como el 1923 CS y el HSCS, que son formatos muy locales, ¿cierto?, de Corea. En resumen, podemos decir que las zonas de OCG son bastante variados y restringidos, y eso hace saltar muchas preguntas. O sea, ¿por qué razón Japón, Corea y China tienen formatos tan diferentes, tienen formatos tan distintos e incluso banlist que son ligeramente diferentes? Es algo súper curioso que no puedan ocupar las cartas en Simplified Chinese en todos los territorios o en japonés en todos los territorios, y es aún más curioso que las cartas en Asian English no se permitan en todos los territorios. Eso hace muy extraño este formato de OCG, y bueno, en realidad una ensalada, ¿cierto? Si te vas a Corea no puedes jugar cartas en chino, si te vas a Japón no puedes jugar cartas en Simplified Chinese o en Asian English, no puedes jugar de la misma forma. Si te vas a China continental no podrías jugar las cartas que jugarías en Hong Kong o en Taiwán, y si te vas a Hong Kong o Taiwán no podrías jugar las mismas cartas que en China continental, y incluso más extraño, si te vas a Tailandia no podrías jugar las mismas cartas que jugarías en Corea o en China. O sea, es una gran variedad de formatos los que están implicados allá en el formato de OCG, y es muy confuso realmente. Por supuesto, para entender esta gran diferencia en los formatos de OCG y todas las zonas y subzonas que tienen dentro del formato de OCG, tenemos que recordar algo importante. ¿Por qué OCG y TCG nunca van a ser el mismo juego? Recordemos que OCG, el Official Card Game, y el Traditional Card Game no tienen el mismo proveedor de cartas, es decir, son empresas completamente diferentes. Son empresas completamente distintas que no se van a fusionar. Y además recordemos algo importante: dependiendo del proveedor de las cartas, es decir, de las empresas que estén imprimiendo las cartas, tendrás zonas y subzonas. OCG es una empresa que provee a todo un territorio, y TCG es una empresa que provee a otro territorio.
Y dentro de OCG existen empresas también, subempresas, que proveen de cartas a cada territorio. Es decir, que el formato de OCG en chino tradicional se debe a que hay un proveedor que imprime cartas para ese territorio exclusivo. Y que el formato de OCG coreano también depende de una empresa que provee a Corea exclusivamente. Son esas las diferencias que explican todas estas zonas y subzonas dentro de OCG. Los jugadores de TCG y de OCG tenemos la esperanza de algún día poder jugar cualquier carta. Afortunadamente, aquí en TCG tenemos la ventaja de que podemos jugar cualquier carta en idiomas de TCG. Por ejemplo, aquí en Chile, yo podría jugar cartas en idioma alemán y no habría ningún problema si es que tengo Yu-Gi-Oh! Nibrun instalado en mi teléfono y le puedo mostrar el efecto a mi oponente. Además, yo podría ocupar cartas aquí en Chile, incluso en México, en Brasil, en Argentina, en Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela y otros países de la región latinoamericana en idioma inglés, francés, italiano y portugués, sin ningún problema, lo que nos da cierta libertad aquí en TCG. Por supuesto, sabemos que la calidad de impresión en OCG es mucho más alta, es preciosísima realmente, sobre todo la calidad clásica del formato de OCG japonés. Las cartas son realmente bellísimas, lo cual es bastante evidente si observas las cartas en japonés, las cartas en Asian English y la comparas con las cartas de TCG. Más adelante podríamos hacer un video comparando la calidad de esas cartas utilizando las investigaciones de algunos otros youtubers angloparlantes que han hablado del tema. Está súper interesante y jugoso el tema, así que podemos revisarlo más adelante. Y bueno, cabros, ¿qué opinan de estas zonas y subzonas dentro de OCG? ¿Son una locura o no? Sin más que agregar, jóvenes, un abrazo fuerte, nos veríamos en una próxima ocasión. Recuerda dejar tu like, tu comentario, tu suscripción y nos vemos en otro video. Un abrazo fuerte, chao chao.